Bien, el modelo Difference in Difference, como lo planteé en la clase pasada, lo que trata de cuantificar es el efecto que tiene una intervención de política, un fenómeno exógeno o en general un experimento natural, al menos desde el lado de las ciencias sociales, que se pueda observar en una variable específica, ¿no? Las condiciones que debe tener el fenómeno son básicamente tres, lo conversamos en la clase pasada, que es uno, que vamos a asumir que todas las observaciones fueron intervenidas en el mismo momento. Es decir, la intervención de política pública, el fenómeno o el experimento natural que queramos analizar ocurre en el mismo momento para todos los individuos que estemos analizando. Dos, que las tendencias o trayectorias de los individuos, digamos, de la variable observada para los individuos antes y después del tratamiento eran más o menos comparables, ¿vale? Bien, y ya creo que es en general las más importantes, porque la última no es tan relevante, sino simplemente decir que existen dos periodos, uno antes y después, pero eso más o menos es claro desde el primer planteamiento. Vale. Bien, entonces, asumamos por un momento que tenemos una variable y, que es para un individuo y para el tiempo. Entonces, digamos que en general y corre sobre los individuos y uno 2 así hasta n. Y digamos que t ocurre para uno 2 hasta t mayúscula, pero vamos a decir que sin pérdida de generalidad, por un momento digamos que t solamente tiene dos periodos, uno y 2, ¿sí? El periodo uno que corresponde al momento previo a la intervención y el momento 2 que corresponde al periodo posterior a la intervención, ¿sí? De hecho, es suficiente únicamente con tener un y dos periodos, como voy a mostrar en el ejemplo de la clase de hoy. Vale, bien. Entonces, asumamos que entonces tenemos una variable de interés que estamos observando en un formato panel. Esta variable, entonces, digamos que podemos explicarla por una constante más un coeficiente asociado a una DOMI T, subíndice T. Ahora retomamos qué es cada una de estas, más otra DOMI, que voy a decir beta 2 que asociada a una DOMI para los individuos, más la interacción de beta, perdón, de TT por DI. Más, si lo queremos, un conjunto de variables de control X subíndice y T. ¿Sí? Este es en general el planteamiento que haremos de la ecuación de regresión. Ahora, ¿cómo son T y cómo son D? Bueno, T es una variable dicotómica que toma valores de uno y 0. Uno, siempre que digamos que el individuo I corresponda, o más que el individuo, que el momento T corresponda al momento, déjenme corregir aquí, tengo un error. Digamos que el momento T corresponde al momento del tratamiento. Y digamos que es 0 siempre que T no corresponda al periodo de tratamiento. Sí, es decir, entonces tenemos dos escenarios. Simplemente decimos que la variable dicotómica t, si la observamos, es que entonces estamos en el momento posterior a que hubo intervención de política. Si es cero, estamos en el momento previo a la intervención de política. La variable d, por su parte, también toma valores binarios, 1 y 0. 1 si el individuo es tratado, es decir, si el individuo fue sometido a la intervención de política, y vamos a decir que es cero si el individuo no fue tratado. ¿Sí? Entonces, la variable que se genera por la interacción de T por ley será lo que contendrá es aquellos individuos que fueron tratados posterior al tratamiento. ¿Sí? Eso es lo que contendrá aquella interacción. Bien, ahora, entonces, dicho esto,
vayamos al ejemplo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es, en el ejemplo que voy a ver hoy, está basado en un trabajo de David Katz, premio Nobel de Economía, por cierto. Entonces, vamos al ejemplo. Entonces, voy a trabajar en este caso con la información que está en la carpeta que se llama clase 11. Entonces, lo que voy a hacer ahorita simplemente es utilizar mi Jupyter Notebook. Para los que quieren trabajarlo en local, bueno, lo pueden hacer con Jupyter Notebook o con Colab. Recuerden que si lo hacen con Colab, simplemente habría que cargar la carpeta la carpeta de datos. Bueno, los datos al Colab. Vale. Bien. Entonces, difference in difference, vamos a trabajar con este notebook que está ahí, ¿no? Entonces, este ejemplo que estoy retomando lo de este paper. El paper es de 1993. Lo que hace David Katz y Kruger, básicamente tratan de identificar si hay un efecto causal entre el nivel de empleo entre dos ciudades en Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos New Jersey, por otro lado tenemos Pensilvania. Bueno, entre dos ubicaciones geográficas, porque en realidad no solo son ciudades, es más que. Este, entonces tenemos New Jersey y Pensilvania, eh, digamos, una política diferenciada en estas dos ciudades, en estas dos zonas geográficas. En una se incrementó el salario mínimo y en la otra no, ¿sí? Entonces, digamos que lo que sabemos es que en el caso de New Jersey, el salario mínimo pasó de $4.5, $4.25 a $5.05 por hora, ¿sí? Y en Pensilvania se mantuvo, ¿sí? Entonces, este es como, digamos, un escenario en el cual tenemos un experimento natural, en el cual tenemos dos zonas geográficas que más o menos son comparables, y queremos cuantificar cuál efecto tuvo ese incremento del salario mínimo en una actividad específica. En este caso concreto, la actividad específica es sobre los restaurantes de fast food. Y lo que queremos identificar es si el número de empleados se modifica antes y después del incremento de salario. ¿Sí? ¿Hace sentido el planteamiento? ¿Sí? Ok, excelente. Bien, vamos a trabajar con información de 384 restaurantes. Y bueno, después de eliminar los valores. El paper original está aquí, en este sitio de Berkeley. Si quieren luego echarle un ojo. Yo solamente estoy tomando una especificación de las múltiples que Devika y Kruger proponen en su paper. Vale, entonces importemos las bibliotecas que vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar las tradicionales, Pandas, StatModel, NumPy, Matplotlib y StatModel. Bien, importamos la tabla de datos. La tabla de datos simplemente es lo siguiente, es una columna que indica el estado 0 y 1. Eh, para la codificación la menciono aquí arriba. En el caso de 0 me refiero a New Jersey y en el caso de 1 me refiero a Pensilvania. Entonces, la columna estado solamente es una variable dicotómica que indica 0 y 1 quién es el estado y cada uno de los renglones es en estricto sentido es el, eh, el restaurante observado, ¿sí? Tenemos la información de su empleo en febrero y otra información tiempo después en noviembre, ¿sí? Déjenme checar si aquí puse la fecha en la que se modificó el salario. Ah, en abril de 1992. Entonces, digamos que lo que estamos comparando son dos periodos. Una de las razones por las cuales, digamos, tenemos informaciones de febrero y abril, lo que tratan de eliminar los autores es un poquitito el fenómeno que tiene el proceso de adaptación de la política. Es decir, en febrero es con suficiente tiempo de antelación a que los agentes pudieran anticipar el incremento de salario mínimo, porque ocurre hasta abril, y la respuesta en noviembre, un tiempo suficientemente después para que los individuos hayan incorporado en sus decisiones ese incremento de salario mínimo. Entonces, digamos que la situación está suficientemente estable para ambas variables. Bien, ahora con
Con esta función, lo que voy a hacer es explorar otra forma de explorar los datos, es la siguiente, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos la columna estado, que es un tipo entero porque es solo 0 y 1, y tenemos el número total de empleados en un restaurante promedio en un mes, ¿vale? Bien, ahora, hagamos el análisis de la estadística descriptiva. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo hacer la estadística descriptiva con esta función. Lo que voy a hacer es tomar el data frame y le voy a decir que quiero que agrupe, eso significa group by. Entonces, cuando hago el group by es equivalente a hacer lo que hacemos en Excel, como esto de formato de tablas dinámicas, que tomamos una variable y decidimos agrupar la información por esa variable. En este caso, lo que le estoy diciendo a Python es, quiero que agrupes la información de estado y que tomes el valor medio, ¿sí? La media de esa variable. Y lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, lo que tengo es que en este caso, en el estado 0, el promedio de empleo en febrero era 23.38 en promedio, el número de empleados que tenía cada restaurante, y en noviembre es 21, disminuyó el número de empleados, más o menos como en 1.3, ¿sí? En el caso de Pensilvania, lo que tenemos es el empleo era 20.43 y más o menos se mantiene igual el empleo, ¿sí? Básicamente lo que estamos observando aquí es que parece ser, al menos solamente de calcular los promedios, es que parecería que sí hubo una diferenciación observada o derivada de la política. Eso es lo que parecería hasta este momento, porque si ustedes se dan cuenta, la variación del número promedio de empleados por restaurante en febrero y en noviembre sí tiene un cambio más o menos relevante solamente para el estado, para New Jersey, ¿vale? Bien, entonces veámoslo si esto es cierto, ¿no? Hagamos la regresión para verificar. Bien, ahora lo que podemos hacer también es construir este tipo de estadística descriptiva. Lo que tengo aquí es estadística descriptiva con 4 escenarios. Lo que tenemos es lo siguiente, si quisiéramos replicar esta tabla que está aquí arriba, pero la quisiéramos hacer como import, seleccionando observaciones específicas. Esto que está aquí está pensado más cuando su tabla de datos sea un poquitito más compleja, que no solo tengan 2 estados, sino a lo mejor tengan múltiples ciudades o tengan múltiples escenarios para cuantificar. Entonces, por ejemplo, lo que tengo aquí en la primera línea es, quiero la media del empleo para Pensilvania antes de la intervención. ¿Eso cómo lo puedo capturar? Bueno, lo que hago es tomo el data frame, le digo, quiero que agrupes por estado, quiero que tomes la media, y entonces eso, hasta este punto, es decir, hasta acá, hasta lo que voy a señalar, hasta este punto lo que he hecho es generar la tabla de arriba, ¿sí? Con el iLog, lo que le estoy diciendo a Python es quiero que localices la posición que voy a introducir en la que está en bracket, ¿sí? Entonces le digo, quiero que tomes la posición 00 y esa la asignes a la variable que se va a llamar min en PR before, ¿vale? Entonces, y así lo hago lo mismo para todos. Entonces, de esta manera puedo extraer datos de la tabla de arriba y voy tomando la posición 00. Acuérdense que en Python la indexación de todos los valores empieza desde 0. Cuando trabajan en R, no, en R empieza desde 1, pero en Python inician en 0. Entonces la posición 1 es la 0 y la posición 2 es la 1. Entonces, esta tabla en realidad tiene índices que van de 0 a 1 en columnas y de 0 a 1 en renglones. Eh, ¿Hace sentido esto hasta aquí? ¿Alguna duda hasta este punto? Vale. Luego después lo que hago es simplemente imprimo. Le digo print, imprime este mensaje. El mensaje es es la media para Pensilvania del empleo previo a la intervención. Luego abro una llave. Cuando abro llave, lo que va a interpretar Python es que lo que ponga entre la llave es una variable o un objeto que está contenido dentro de mi código de Python. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variable que voy a colocar ahí? Voy a colocar esta variable, la que se llama min en PA before. Y luego le pongo 2 puntos para indicar el tipo de formato. El formato que quiero que ocupe es un formato con 2 decimales.
¿vale? ¿Sí? Y le damos run. Y tenemos lo mismo, nada más que aquí sí ya tenemos como digamos, enunciado los resultados si es que los quisiéramos presentar de esta manera. Bien. Ahora sí, vayamos al plantear el diff and diff. Vamos, asumamos por un momento que no hacemos una regresión, sino lo que vamos a hacer es, desde a partir de la tabla, podríamos calcular, de esa tabla de media, podríamos calcular el efecto difference indifference. ¿Qué es lo que significa hacer un difference indifference? Es básicamente tomar, si ustedes lo recuerdan, lo mencioné en la clase pasada, es comparar dos grupos. El promedio del cambio del grupo tratado respecto del promedio del grupo no tratado y tomar la diferencia de esos dos. Por eso se llama difference indifference, porque hacemos la diferencia entre dos grupos. ¿Sí? La doble diferencia, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, podemos calcularlo de esta manera. Entonces, primero voy a calcular la diferencia del grupo no tratado, que en este caso es Pensilvania. Pensilvania no tuvo intervención. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo el promedio del empleo después de la intervención y le resto el promedio del empleo antes de la intervención. ¿Sí? Luego, tomo para New Jersey, hago lo mismo, el promedio del empleo después de la intervención y el promedio del empleo antes de la intervención. Entonces, en estas dos líneas, básicamente lo que tengo es la diferencia dentro del grupo, dentro de cada grupo. Entonces, luego hago el diff o el difference indifference. Y el difference indifference es tomar la diferencia del segundo grupo respecto del primero, ¿vale? Asumiendo que el segundo fue el tratado. Y lo que tengo es que si yo quisiera hacer un diff in diff de manera muy sencilla, yo diría que en general el empleo se incrementó en 2.75 después de la intervención. ¿Vale? Veamos. Esta es una manera de verlo eh, muy sencilla, pero lo que tendríamos que hacer de forma correcta es hacer una regresión. ¿Sí? Entonces, hagamos la regresión, implementémosla. Bien, algunas condiciones. Entonces, primero voy a empezar a definir el grupo de control y el grupo de tratamiento. ¿Quién es el grupo de control? El grupo de control es el que no fue tratado o el que no fue intervenido y el grupo de tratamiento, vale la redundancia, es aquel sobre el cual observamos la intervención de política. En este caso, entonces, el grupo de control será Pensilvania y el grupo de tratamiento será New Jersey. Entonces, eso será para la variable D. Para la variable T, diremos que antes del tratamiento será antes de que el salario mínimo se haya incrementado y 1 será después de que el salario mínimo se haya incrementado. Después crearemos una variable que será el producto de D por T y que será la interacción entre D y T. Entonces, hagámoslo aquí bien. Entonces, primero, lo que voy a hacer es tomar el data frame y voy a crear un data frame que se va a llamar before, que lo que va a hacer es, va a tomar el total del empleo y la variable estado antes de la intervención de política. Entonces lo que tengo aquí es, tomo del data frame, solamente tomo esa información o esa columna y ese estado. A eso les coloco una columna que se va a hacer t igual a 0, ¿sí? Porque esto es antes, ¿sí? Bien. Luego, eh, entonces le pongo, lo que voy a hacer ahora es al data frame que se llama before, voy a acceder a sus columnas, por eso le pongo dt-before.column para indicar a las columnas, quiero que le asignes estos textos. Entonces, la primera columna se va a llamar total empleado o total en, la segunda columna se va a llamar D y la última se va a llamar T. ¿Sí? Aquí lo único que estoy haciendo es cambiar nombres de columnas. ¿Vale? Bien, e imprimo el data frame. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo el data frame, digamos, de la información previa a la intervención. Entonces, si es previo a la intervención, solamente tienen uno en la variable D aquellos restaurantes que están en New Jersey.
Los que están en Pensilvania tienen cero. Y la columna T, todos son cero, porque esto fue previo a la intervención. Bien. Ahora, hagamos después del tratamiento y hacemos más o menos algo parecido. Entonces, tomo el data frame después del tratamiento. Para eso tomo igual el número de empleo, pero el empleo pero de noviembre, ¿sí? Y tomo la columna estado y creo la columna T, pero esta la asigno, contrario a la celda anterior, a esta la asigno un uno, porque yo sé que todos estos fueron, ese es el periodo después del tratamiento, ¿sí? Y, y ya, sí. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente, ya tengo dos data frames, lo que voy a hacer es simplemente colocar uno encima del otro para que tenga yo una forma panel en la cual tenga yo primero la información antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, eso lo voy a hacer con la siguiente función. De Panda voy a utilizar la función concat, que es concatenar. Entonces tomo el data frame before y el data frame after, los concateno y ese se va a llamar dfr. Eh, por último, creo una nueva variable que va a ser el producto de dt, de D por T, que simplemente es tomo la columna D y la columna T, las multiplico y ya tendría yo mi data frame de esta manera. ¿Sí? Entonces, regresando a mi planteamiento, lo que tengo es lo siguiente. Tengo, en estricto sentido, tengo exactamente dos periodos. Entonces, voy a tener que T va a tener la siguiente, va a ser la siguiente situación. T va a ser el empleo. El empleo para cada una de las ciudades, que solo pueden ser dos, puede ser para cada uno de los restaurantes, perdón, que pueden estar en cualquiera de las dos zonas geográficas de Pensilvania y de New York. Entonces es el empleo de para 384 restaurantes. Y T solamente puede ser para dos situaciones, puede ser para febrero o para noviembre, ¿sí? Es un formato panel. Esta variable solamente la voy a hacer que dependa de una constante, más la variable de tiempo por beta uno más la DOMI de individuo por beta 2 más la interacción de TI por DI, perdón, T por BI por beta 3. Eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Vale? Entonces me regreso a Python, hagamos la regresión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero le voy a decir quién es la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es total o el empleo total. Y las variables independientes son la domis D, T y la interacción de D por T. ¿Sí? Agrego una constante y le digo que esta estimación es por OLS, este, y ya, básicamente. Y le doy arroba. Bien. Ahora, vayamos viendo los resultados. Bien, entonces lo que tengo aquí es el, el coeficiente de la constante. Me sale 23. Esto quiere decir que básicamente en promedio los restaurantes tienen 23.38, según no más recuerdo, son número de empleados, y no más recuerdo cómo lo definí arriba. Déjenme checarlo rapidísimo. Sí, número de empleados en promedio en estas dos regiones. Bien, entonces ahora, D cuantifica el hecho de haber sido tratado, ¿sí? Entonces, sin asumir más información, lo que podríamos decir es que en promedio, los restaurantes que fueron sometidos a una política de incrementar su salario mínimo disminuyeron el número de empleados en 2.94, ¿sí? Sin haber asumido ningún tipo, sin controlarla por otro hecho, ¿vale? Ahora bien, ¿qué significa T? T es cuantifica la variable después del tratamiento. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el coeficiente de T? Bien, lo que querría decir es que en promedio, después de que se incrementó el salario mínimo,
para todos los restaurantes, en promedio para todos. Noten la diferencia. D es solamente, es una comparación respecto de los restaurantes no tratados. Entonces, déjenme regreso un poquito a D porque creo que debo ser claro con eso. D cuantifica, es un comparador entre cuánto se incrementa o disminuye el empleo de los restaurantes tratados respecto de los no tratados, ¿sí? Es decir, en promedio, ustedes sabrían que un restaurante tiene 23.38 empleados, eso es lo que sabrían. Pero si el restaurante está en una zona en la cual se incrementó el salario mínimo, ese 23 hay que restarle 2.94, eso es lo que significa, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se lee T? T lo que cuantifica es cómo se comportó el empleo por trayectoria después de que hubo la política. Entonces, sin, sin considerar otra cosa, en promedio un restaurante tiene 23.38 empleados. Pero una vez que se implementó la política, en promedio los restaurantes disminuyeron en 2.28 su número de empleados. ¿Sí? Sin importar si fueron tratados o no. Eso es lo que quiere decir T. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir D por T? Lo que quiere decir D por T es algo muy específico, es decir, en promedio, los restaurantes que uh, fueron, que están en una zona en la cual se incrementó el salario, observados después de que se incrementó el salario, incrementaron su solicitud o sus empleados, su número de empleados en 2.75. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Excelente. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta a esta regresión? ¿Cuál sería la crítica que le harían a esta regresión? Yo al menos haría dos. Una es que le faltan más controles, ¿sí? O sea, necesitaríamos agregar más controles para poder explicar la variable de empleo, en principio. Y segundo, muy probablemente 2 periodos es muy poco. Tal vez lo más adecuado sería tener una serie de datos previo al tratamiento y otra serie de datos después del tratamiento. Noten que esta estimación, a pesar de que los datos están en una forma panel, lo pude haber hecho y pude haber agregado dentro de la estimación otra condición, efectos fijos y efectos aleatorios. Pero dado que solo tengo 2 periodos, no lo agregué porque si no tendría yo un sobreajuste en los datos, bueno, sobre los datos. Entonces, digamos, la crítica es, siempre que trabajen ustedes diff en diff, piensen si pueden incrementar los periodos observados antes del tratamiento y los periodos observados después del tratamiento. ¿Vale? Bien, hagamos una última regresión, una forma 2 de estimar esto, y esto es a través de una fórmula. Bien, entonces la fórmula sería la siguiente. Tomamos la función OLS, le decimos quién es la variable dependiente y quiénes son las variables explicativas. ¿Sí? Esto es muy parecido para los que son como así, usuarios asiduos de R. Esta es una forma más como se codifica en R una regresión, ¿no? Que es, le das el texto de la ecuación y le dices los datos, que en este caso son los datos REC, y le decimos que ajuste e imprima los resultados. Run. Y lo que tenemos es una regresión igual que la anterior, ¿sí? Ahora bien, por último, solo comparemos el resultado. Entonces, lo que nos dice aquí la regresión es que el efecto de la política pública es que se incrementó en 2.75 el empleo. Veamos la significancia. Por lo que vemos aquí es que parece ser que no es significativo, ¿sí? Entonces, a pesar de que el empleo parece que se incrementó, estadísticamente es cero el incremento en realidad. Es decir, si ustedes estuvieran evaluando la política pública y les preocupara eh, si el salario mínimo tiene un efecto adverso o de contracción del mercado laboral,
Lo que pueden decir es que no necesariamente lo incrementa, sino simplemente lo dejó igual, ¿sí? Es algo que se podría hacer muy parecido en México sobre las políticas de incremento del salario mínimo. ¿Por qué sí se podría en México? Bueno, porque el salario mínimo es una política que aplica para todos en el mismo momento, entonces solamente hay que conjuntar la base de datos para poder hacer algo parecido. Bien, comparemos este valor de 2.75 con nuestro diff que habíamos calculado manualmente, que estaba aquí arriba, que era justamente este, y este nos salía que era 2.75 también. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan exacto este diff? Porque nos faltan controles en la regresión. Si yo agregara controles, otros controles, podría tratar de identificar si en la media o la diferencia de las medias también es explicado por otros factores que no están incluidos en esta regla. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? A ver, un segundito, línea. ¿Dónde me regreso hasta acá? Ah, y más o menos dónde, porque creo que no lo vi. Ah, ok, ajá. Ah, aquí, en esta. No, pues sí, pero aquí no podrías, porque aquí lo que tienes es solamente como si hicieras una prueba de diferencia de medio. Donde tienes que agregar los controles, donde me refiero que tendrías que agregar los controles es en la regresión. Aquí en la regresión nos faltaría, en esta regresión tendríamos que agregar otras variables. O sea, por ejemplo, lo deseable sería que X no solo contuviera las domis, que tuviera otra información. Por ejemplo, características específicas de los restaurantes, como productividad, porque eso también influye en el empleo, ¿no? No solamente per se el salario, ¿no? Tal vez a lo mejor un tipo de distinción de qué tipo, bueno, es que en este caso todos son fast food, entonces son comparables, pero si tuviéramos otro tipo de información sería la que incorporaría. A eso me refiero con control, ¿vale? Sí, en esta línea, exactamente. Vale. Eh, bien, si no hay más preguntas, este era el ejemplo que quería ver hoy, creo que fue bastante más rápido de lo que había yo pensado. Este, no sé si tengan más comentarios, dudas, quejas, sugerencias, congojas, ¿no? O sea, más o menos que al menos tengas el mismo número de periodos cuando hubo intervención y antes de la intervención. Eso sería como la idea. Pues, exactamente, sí, al menos eso, ¿no? A lo mejor ya si son dispares, bueno, no importa, pero más o menos que trates de mantener esta homogeneidad, porque sobre todo porque tu problema que tú tienes es un problema de series de tiempo. Entonces ahí sí importa mucho la trayectoria, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor, si tienes muy cortito el periodo antes, a lo mejor capturas un efecto de que venía a la baja la variable, cuando en realidad si tuvieras un periodo más amplio verías que a lo mejor era una variable más, con un comportamiento más oscilatorio, ¿no? Pero como tú muestras la cortaste mucho, parecería. Entonces, eso es lo que puede modificar su estimación. Exacto, para poder cuantificar. Sí, yo creo que estaría bien. ¿Más dudas? Bueno, entonces nada más para repasar, la siguiente semana, el lunes, veo control sintético
y el miércoles veo la aplicación de control sintético, ¿vale? Que es el último tema que me daría para esta parte del curso. Y bueno, ya con eso habría acabado el curso. No sé cómo van con sus trabajos, dudas, comentarios. Pensaba que, aparte, yo sí. Si piensas que estás haciendo un mini paper, o sea, si tú como que, por eso les dices como la rúbrica, ¿no? Que así le dicen los links, ¿no? Al listado de cosas que tiene que tener el documento, le dicen rúbrica. O sea, piénsalo como un manual, ¿no? Es como una introducción donde listes como la motivación y la hipótesis de tu trabajo, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Entonces, como piénsalo así, como si fuera un manualito, así como dices, la introducción, Benjamín quiere creo que no creo si en la introducción lo puse, una revisión de literatura. Se refiere a que busquemos documentos relacionados, un pequeño resumen, ¿no? Una hipótesis, bueno, hay que enunciarla, ¿no? La hipótesis de trabajo o la pregunta de investigación en tu caso es, ¿quieres evaluar si las modificaciones en decisiones de política monetaria tienen efectos sobre la inflación? Creo que eso es lo que quieres hacer, ¿no? Esa es tu pregunta de investigación. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Que sí lo tienen o que no? Ajá, no. Lo que puedes decir ahí en este punto, nuestra hipótesis de trabajo es que sí lo tienen y es un efecto positivo o negativo, como tú quieras. ¿Vale? Esa es la idea del- del trabajo. Sí. Creo que lo más sencillo para ustedes sería un Jupyter completo donde venga el texto, venga su introducción, venga sus ecuaciones, vayan haciendo sus tablas ahí con código. Si eso se te hace como mucha chamba trabajar en Jupyter y eso, entonces en un Word pones tu texto y tus resultados y nada más en el Jupyter tus cálculos. Los dos, exacto. Como te sea más, más. Sí, creo que sí. Déjenme checar rapidísimo mi calendario, pero creo que sí. Sí, quedamos el 16. Sí, por favor, no se les vaya a pasar. ¿Vale? Bien, si no hay más dudas, los veo el próximo lunes para ver control sintético. Bueno, hasta luego.